La Guisin es una figura del folclore coreano, un espíritu o fantasma que no ha podido descansar tras la muerte. No es una única leyenda concreta, sino una categoría de apariciones sobrenaturales muy presentes en los cuentos tradicionales y en el cine de terror de South Korea. ¿Cómo se describe a una Guisin? La imagen clásica es mujer vestida con un hanbok blanco, ropa tradicional usada antiguamente en funerales, cabello negro muy largo cubriendo parte del rostro, piel pálida y expresión triste o aterradora, aparición silenciosa en pasillos, bosques, escuelas o casas abandonadas. En la tradición popular, una Guisin suele ser el alma de alguien que murió injustamente, fue traicionado, sufrió mucho en vida o no recibió los rituales funerarios adecuados. Por eso permanece atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Tipos de Guisin. Algunas historias distinguen diferentes clases. Cheonjeo Guisin, fantasma de una mujer joven soltera, Dalgyal Guisin, espíritu ligado a lugares oscuros o abandonados, espíritus vengativos que buscan justicia o arrastran a otros consigo. Relación con el chamanismo coreano. En el folclore tradicional de Corea, los chamanes llamados Mudang realizaban rituales para calmar a estos espíritus y ayudarlos a cruzar al más allá. La leyenda más común. Muchas versiones cuentan algo parecido a esto. Una joven muere después de sufrir una traición o un amor imposible. Como su dolor y resentimiento son demasiado fuertes, su espíritu regresa cada noche al lugar donde murió. Los viajeros oyen pasos suaves, ven una figura blanca entre la niebla y, cuando se acercan, descubren un rostro imposible o unos ojos vacíos. Quienes la ignoran sobreviven, quienes responden a su llamada desaparecen o enloquecen. En la cultura popular, la Guisin inspiró muchísimo terror asiático moderno. Películas y series coreanas usan esta imagen constantemente, y también influyó en fantasmas famosos del cine japonés y coreano contemporáneo. El miedo que representa no es solo un monstruo, sino el dolor no resuelto, la injusticia, la culpa y el vínculo entre los muertos y los vivos. Si quieres, también puedo contarte. El mito de la Guisin nace de una mezcla de creencias muy antiguas de la península coreana, chamanismo, culto a los antepasados, y más tarde, influencias del budismo y del confucianismo en Corea. 1. El origen más antiguo, el alma que no descansa. Antes de que existiera un fantasma con aspecto definido, los antiguos coreanos ya creían que las personas tenían un espíritu que podía permanecer entre los vivos tras la muerte. En el chamanismo coreano, la muerte no era un final absoluto y el alma podía quedarse atrapada si había emociones intensas, asuntos pendientes o rituales incompletos. Los espíritus inquietos se consideraban peligrosos porque el desequilibrio emocional del muerto afectaba también al mundo de los vivos. Enfermedades, malas cosechas, accidentes, desgracias familiares. Por eso existían rituales para guiar al espíritu al otro mundo. 2. La influencia del confucianismo en la dinastía Joseon. Durante la Joseon Dynasty, el confucianismo se volvió la base moral de la sociedad coreana. Aquí aparece una parte clave del mito. La enorme presión social sobre las mujeres, la importancia de la obediencia familiar y el valor del honor tras la muerte. Muchas historias de Guisin hablan de mujeres obligadas a matrimonios, sirvientas maltratadas, jóvenes que morían antes de casarse, víctimas de violencia o injusticia. En especial surgió la figura de la Cheonjeo Guisin, el fantasma de una mujer soltera. En aquella época se consideraba trágico morir sin formar familia, porque significaba quedar incompleta social y espiritualmente. Por eso, en algunas regiones se realizaban rituales simbólicos de matrimonio después de la muerte para calmar al espíritu. 3. El color blanco y la imagen clásica. La apariencia moderna de la Guisin viene en gran parte de las costumbres funerarias tradicionales. El blanco era el color del luto en Corea, los muertos eran vestidos con ropa funeraria clara y el cabello largo y suelto simbolizaba desorden, duelo o ruptura del orden social. Con el tiempo, esos elementos visuales se transformaron en la imagen icónica del fantasma coreano. 4. Del folclore al terror moderno. Durante el siglo XX, especialmente tras la ocupación japonesa y la rápida modernización de South Korea, las historias tradicionales comenzaron a mezclarse con el cine y la televisión. La Guisin pasó de ser
un espíritu ligado a rituales religiosos. A convertirse también en símbolo del trauma, culpa colectiva, represión social y miedo psicológico. Por eso muchas películas coreanas presentan fantasmas en escuelas, hospitales, túneles, apartamentos modernos. La idea sigue siendo la misma, algo del pasado quedó sin resolver y vuelve para reclamar atención. 5. Diferencia importante con fantasmas occidentales. En muchas tradiciones occidentales, el fantasma suele ser un ente maligno o simplemente un muerto que asusta. La Wisin tradicionalmente era más compleja. Podía ser peligrosa, pero también profundamente trágica, una víctima antes que un monstruo. El horror nace de la injusticia y del dolor acumulado, no solo del susto. La lluvia caía fina sobre las montañas de South Corea cuando Min Jae perdió el último autobús. El anciano de la parada le dijo que no caminara por el viejo sendero del bosque. Después de medianoche, ella aparece. Min Jae sonrió. Había escuchado historias parecidas toda su vida, fantasmas de escuelas, mujeres de blanco, susurros entre bambúes. Supersticiones para asustar niños. Tomó el sendero igualmente. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni insectos. Ni viento. Solo el sonido húmedo de sus pasos. Entonces escuchó algo más. Tac, tac, tac. Como pies descalzos caminando detrás de él. Se giró. Nada. Continuó avanzando, más rápido ahora. Tac, tac, tac. Más cerca. ¿Hola? El sonido se detuvo. Entre los árboles vio una figura blanca inmóvil. Parecía una mujer. Cabello largo hasta la cintura. Rostro oculto. Min Jae sintió un escalofrío, pero intentó convencerse de que era alguien perdido. ¿Necesita ayuda? La mujer no respondió. La lluvia atravesaba su ropa, pero el vestido blanco no se mojaba. Entonces ella habló. ¿Has visto mi rostro? La voz sonó como dos voces superpuestas, una joven y otra vieja, podrida y quebrada. Min Jae retrocedió. La figura empezó a acercarse sin mover las piernas. Deslizándose. Tac, tac, tac. Pero sus pies nunca tocaban el suelo. Min Jae echó a correr. Las ramas le golpeaban la cara mientras descendía por el sendero embarrado. Podía escucharla detrás de él. No caminaba. Se arrastraba. Y aún así cada segundo estaba más cerca. Tac, tac, tac. Entonces vio una pequeña casa con luz. Golpeó desesperado. Un anciano abrió apenas la puerta, al ver el rostro aterrado del muchacho, lo hizo entrar de inmediato. ¿La viste? Min Jae apenas podía respirar. ¡Ay, una mujer! El anciano apagó todas las luces de la casa. No mires por las ventanas. Desde fuera llegó un sonido húmedo. Algo caminaba alrededor de la casa. Tac, tac, tac. Luego silencio. Min Jae temblaba. ¿Qué es? El anciano tragó saliva. Hace 30 años una joven murió en el bosque. Dicen que esperaba a su prometido bajo la lluvia. Él nunca llegó. La encontraron días después, pero sin rostro. Min Jae sintió el estómago helarse. ¿Sin rostro? El anciano asintió lentamente. Entonces alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Y una voz femenina susurró. Abuelo, ¿puedo entrar? Tengo frío. El anciano cerró los ojos. No respondas. La voz volvió a sonar. Más cerca. Ya no parecía venir de la puerta. Parecía venir del techo. ¿Has visto mi rostro? Min Jae levantó la vista sin querer. Había agua cayendo entre las tablas. No. No era agua. Era cabello negro. Miles de mechones deslizándose lentamente desde el techo. Y entre ellos, 2 ojos blancos abiertos de par en par observándolo. El anciano empezó a rezar. La casa entera crujió. Entonces la mujer cayó del techo sobre la mesa. Su cuello estaba roto al revés. Sus brazos eran demasiado largos. Y donde debería estar la boca, solo había una piel lisa y húmeda. Pero aún así habló. Tú, me miraste. Las velas se apagaron. Y en el bosque volvió a escucharse. Tac,
tac, tac. La Wisin coreana y el Irei japonés se parecen mucho visualmente, ropa blanca, cabello largo negro, aspecto pálido, pero vienen de tradiciones distintas y representan miedos culturales diferentes. 1. Origen cultural Wisin, Corea. La Wisin nace sobre todo de chamanismo coreano, culto a los ancestros, confucianismo de la época Joseon. La idea central es: un espíritu permanece porque existe un dolor, injusticia o vínculo emocional sin resolver. Muchas Wisin son figuras trágicas. Irei, Japón. El Irei proviene de creencias sintoístas, budismo japonés, teatro kabuki y cuentos Edo. La idea principal es: el alma no puede descansar debido a emociones extremas como odio, celos, venganza o amor obsesivo. Los Irei suelen estar más ligados a maldiciones y obsesiones personales. 2. Apariencia Wisin. La imagen típica. Hanbok blanco, cabello largo suelto, rostro a veces oculto, expresión triste o vacía. Suele verse más humana y melancólica. Irei. El aspecto clásico incluye kimono funerario blanco, manos colgando, pies ausentes o flotando, piel muy pálida. Esta imagen fue muy codificada por el teatro japonés. 3. El tipo de miedo Wisin igual a tristeza más injusticia. El terror coreano suele centrarse en trauma, culpa, opresión social y heridas emocionales. La Wisin muchas veces fue víctima antes que monstruo. Por eso en el cine coreano el miedo suele sentirse más emocional, más psicológico, más triste. Irei igual a maldición más obsesión. El terror japonés enfatiza inevitabilidad, maldiciones, obsesiones que consumen, contaminación espiritual. Un Irei puede perseguirte simplemente porque entraste en contacto con algo maldito. La sensación es más fatalista, fría, inexorable. 4. Ejemplos famosos fantasmas inspirados en Wisin. Muchas series y películas de South Korea usan el modelo Wisin. Espíritus escolares, mujeres abandonadas, fantasmas familiares, fantasmas inspirados en Irei. En Japón aparecieron algunos de los fantasmas modernos más famosos. Sadako Yamamura de Rinkayapo Saeki de Fu, de Grai. Ambas son herederas directas del Irei clásico. 5. Diferencia filosófica profunda. Una forma simple de resumirlo sería: la Wisin pregunta: ¿qué sufrimiento dejó este espíritu atrapado? El Irei pregunta: ¿qué maldición has despertado? Por eso el terror coreano suele sentirse más humano y emocional, mientras el japonés tiende a sentirse más sobrenatural e inevitable.